Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Hola a todos y a todas, soy Cristian Encovil, secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional en el Ministerio de Educación, y hoy estamos en un nuevo capítulo de La Educación que Queremos, donde hablaremos sobre educación técnico profesional y en particular sobre cómo abordar la igualdad de género en este espacio y permitir que las y los estudiantes puedan desarrollar sus vocaciones, sus trayectorias, sin que existan barreras que les impidan acceder a ello simplemente por ser hombre, ser mujer o tener una expresión de género diferente. Y para eso tenemos hoy a una gran invitada. Ella es María José González, es profesora en educación técnico profesional y además es ingeniera en telecomunicaciones, conectividad y redes. María José, muy bienvenida a este podcast y un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Cristian. De verdad que estoy muy orgullosa y conmovida de este espacio, puesto que mi trayectoria educativa partió el 2006, en efecto, cuando estudié técnico profesional de telecomunicaciones en el colegio de Fundación Belén Educa, que está ubicado en la comuna de Maipú. Y luego de eso mi trayectoria continuó en el área de las telecomunicaciones, estudié la ingeniería, como se mencionó, y la vida me hizo volver a la educación. Hice clases desde el 2015 hasta el 2021 a estudiantes de educación media TP, y luego de eso hoy día me toca el rol, ¿cierto?, de poder orientar a todos los educadores y hacer acompañamiento pedagógico para que obviamente las clases que se realizan en la educación media impacten en nuestros estudiantes, y eso la verdad es que el tema de hoy día me toca profundamente, dado de mi experiencia personal también como la que he compartido con nuestros estudiantes en Belén Educa. Muchas gracias por estar acá nuevamente y tremenda experiencia que además habla de una vida jugando un poco en contra de los cánones de género que muchas veces se establecen. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Educación, uno de los ejes de trabajo que tenemos precisamente en el equipo que yo dirijo y que está encargado de las políticas dirigidas a la educación media técnico profesional, tiene que ver con alcanzar una igualdad sustantiva en términos educativos entre hombres y mujeres. Y también con considerar a personas que sean de todo el espectro de género. Y en ese sentido sabemos que muchos de quienes nos escuchan hoy día en Spotify o nos ven en YouTube están en una especialidad de educación media técnico profesional o en una carrera de educación superior técnico profesional, en un instituto profesional, centro de formación técnica, y que muchas veces han sufrido o se han encontrado con barreras para poder llevar adelante su vocación, barreras que tienen que ver con elementos estructurales, con elementos culturales, y que queremos que esas barreras no existan. Queremos que puedan tomar las decisiones de una forma libre, informada, y que finalmente puedan, también haciendo alusión un poco al trabajo que hemos hecho, tener una buena vida en la medida que ellos y ellas lo deciden. Bueno, en esa línea, la experiencia que nos acaba de contar María José es tremendamente relevante porque nos permite, a través de su historia, observar este fenómeno desde distintos puntos, como estudiante, como docente, y también como alguien que se inserta en una industria que es lo que nosotros hablamos de industrias masculinizadas, que fundamentalmente son aquellas en que tradicionalmente hemos considerado de hombres. Y en ese sentido, María José, nos gustaría saber cómo crees que la presencia de mujeres en estos sectores de hombres puede ayudar a promover una visión más amplia de trayectorias laborales y educativas. Interesante pregunta. Desde la experiencia que yo he tenido tanto trabajando en la industria como mujer, y también de la experiencia de mis estudiantes, los estudiantes que salen de Belén Educa a la industria, y lo que la industria también pide es que, en efecto, las mujeres poseemos características que aportan allá a estas especialidades, como ser más minuciosas, los aspectos también del enfoque al logro, de tener características también que facilitan un ambiente más familiar dentro de la industria, hacen que, sin lugar a dudas, sea requerido, y es importante porque hoy día la cantidad de mujeres que estamos en carreras, por ejemplo, de la tecnología, de la ciencia, sigue siendo un porcentaje mínimo. Y cuando vamos a la industria y nos insertamos finalmente ahí, nos damos cuenta de que somos un aporte. Y ese aporte no ha sido abierto, no ha sido masificado y no ha sido mostrado como, aunque hay esfuerzo, por supuesto, que más adelante imagino vamos a poder conversar. Sin embargo, todavía existe esa brecha en que las mujeres
no, de alguna manera, no soñamos o no aspiramos a poder ingresar, insertarnos en esas especialidades o carreras que hoy día a gritos, porque en realidad es así, nos está solicitando. Sin duda, sin duda. Hay una demanda desde la industria, hay un esfuerzo desde los actores públicos, también desde los actores privados, las ONG, la sociedad civil, y esfuerzos y resultados se han visto. Tengo acá algunas estadísticas, en particular en las especialidades de hombres, digamos, en general las del STEM, que son las áreas que nosotros consideramos más cercanas a la tecnología, a la ciencia, a las matemáticas. Desde el 2020 hasta ahora, en los últimos 5 años, ha aumentado la matrícula o la participación de las mujeres. Ese aumento ha sido tímido, ha sido tibio, ha crecido un 2,7%, pasó de un 16 a un 19%. Pero sin embargo, también ha ido siendo cada vez más marcado. Entre el 2020 y el 2021, apenas 0,4% de movimiento, desde un 16,4 a un 16,8, y luego ha ido aumentando paulatinamente, y lo que creemos es que los esfuerzos están rindiendo frutos y tenemos que redoblarlos para que ese camino que ya empezó sea cada vez más rápido, sea cada vez más fuerte, y logremos tener una paridad y que efectivamente podamos decir: acá las personas eligen por su vocación y no por su género. Con esto seguiremos luego. Hay un montón de temas que María José dejó puesto y que vamos a retomar, y seguiremos luego con la educación que queremos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. La educación que queremos. Estamos de vuelta en la educación que queremos desde la Biblioteca Mineduc en el Metro Moneda. Pueden visitarla y pueden también consultar su catálogo en línea en biblioteca.mineduc.cl. Y pueden escucharnos también, recuerden, en Spotify y vernos en YouTube. Y seguimos acá con María José, y quiero hacerte una pregunta, María José, que tiene que ver con el rol que juegan las y los profesores en la exploración vocacional y en la decisión vocacional que luego toman las y los estudiantes. ¿Cómo crees que podemos avanzar en fortalecer ese rol, o desde ese rol, en eliminar o al menos disminuir el peso que pueda tener ser hombre o ser mujer para elegir una determinada especialidad o una determinada carrera? Bueno, el rol docente en realidad es un rol fundamental dentro de la educación, tanto en media como en educación superior, entendiéndose que finalmente somos de alguna manera referentes para nuestros estudiantes, y justamente este tema de género toca profundamente, y voy a contar una anécdota que tiene que ver con justamente en Belén Educa, donde nosotros tenemos especialidades masculinizadas como lo son electrónica, ¿cierto? Construcción, tenemos también telecomunicaciones, y hace muchos años atrás, cuando todo esto comenzó, no había mujeres docentes que impartieran clases en las aulas. Y eso significaba que obviamente las niñas, las jóvenes, no tenían una referente femenina para decir: se puede, yo también puedo, yo también quiero eso, me interesa. Entonces, cuando empezó a incluirse la mujer, hoy día vemos muchas docentes en Belén, mujeres en estas áreas, ha aumentado la matrícula femenina. O sea, tenemos, por ejemplo, programación en el sur de Chile, en donde en la matrícula hay más mujeres en la carrera que hombres. Y eso es algo inédito que no suele suceder constantemente. Y así ha sucedido también en construcción, donde están casi 50 y 50. En telecomunicaciones aún tenemos una brecha donde hay colegios que tienen más que otros, sin embargo, ha habido un aumento. Y sin lugar a dudas ha sido por estas referentes femeninas, porque incluso las estudiantes de alguna manera lo mencionan. Quiero ser como la profe Carol, voy a mencionar a una profesora de Belén, quiero ser como ella. A mí también me lo dijeron en su momento, entonces finalmente abre puertas. Y eso también genera que puedan soñar y que no se limite solamente a posibilidades que generacionalmente han sido más femeninas. Totalmente, totalmente. Creo yo que es sin duda tu presencia ahí, la presencia de las distintas profesoras, ha hecho que, como nos cuenta en Belén Educa, tengan una participación femenina en estas especialidades que son tradicionalmente de hombres, más alta que la del promedio nacional. Nosotros desde el Ministerio de Educación también hemos trabajado fuertemente en esto, y no solo nosotros. Este es un esfuerzo intersectorial. Tenemos mesas de trabajo con distintos ministerios: minería, obras públicas, mesas de trabajo donde también estamos con la industria en el sector productivo, buscando precisamente incorporar a la mujer en estas especialidades masculinizadas. Y también tenemos iniciativas a través de la red Futuro Técnico. Para quienes nos están escuchando desde los distintos liceos TP del país, liceos técnicos profesionales, los invitamos a participar de estas redes, donde hemos desarrollado actividades
con docentes, con estudiantes, para fomentar esta elección que sea absolutamente libre. Y estamos prontos también, estamos trabajando en orientaciones para que esta forma de, desde hacer clases hasta cómo apoyar la orientación y la decisión de los estudiantes, considere cómo abordar las diferencias entre hombres y mujeres que tenemos instaladas para que no sean algo que impacte sobre su posibilidad de decidir libremente. Y la verdad, esto ha sido súper motivante para nosotros también, imagino que también para ti, María José, estar trabajando por ello ya desde el aula y el taller, que es donde ocurre la magia finalmente. Y lo invito de nuevo a todos quienes nos están escuchando a una pequeña pausa y quédense, volvemos pronto y seguimos ahondando en este interesante tema. La educación que queremos. Estamos de vuelta en la educación que queremos, hablando de igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres en la participación en la educación técnico-profesional, con todos quienes nos escuchan en YouTube y en Spotify. Y quiero hacer una pregunta quizá un poco más personal a María José, que tiene que ver con esta experiencia donde tú partes bien joven, bien una adolescente, eligiendo estar en telecomunicaciones, una especialidad que tradicionalmente es de hombres, o se cree que es de hombre. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te invitó a elegirla? ¿Y cómo fue tu experiencia ahí también? Súper, bueno, siempre recuerdo que, bueno, cuando uno es pequeño, cuando uno es preescolar, ¿cierto? Uno no tiene límite en sus sueños, uno sueña solamente, ¿cierto? No tiene prejuicios, que eso después se van consiguiendo cuando uno va creciendo. Entonces yo desde muy pequeña siempre me gustó la ciencia, la tecnología, y tuve la oportunidad de ingresar a un colegio técnico profesional, ya que se insertó en una comunidad bien vulnerable de Maipú, y pude acceder. En ese tiempo se seleccionaba, entonces tuve que postular, accedí y tuve la fortuna de entrar a ese colegio en donde comenzaron a haber estas especialidades. En ese entonces habían 3 que eran gastronomía, administración y telecomunicaciones. Y afortunadamente mi familia, que aquí también hay un desafío a nivel nacional, tuve un papá y una mamá que nunca restringieron mis sueños por mi género. Por el contrario, siempre me motivaron, me empoderaron a lograrlo y a quererlos con las mismas capacidades que podía tener un hombre. Y bueno, ahí fue cuando decidí, cuando en segundo medio uno decide qué carrera tomar, y tomé telecomunicaciones, con miedo de si voy a ser capaz, si voy a poder realizarlo. No tenía computador en mi casa en ese entonces, ningún acceso, y fue una sorpresa grata porque tuve profesores que finalmente nunca me discriminaron por ser mujer. Por el contrario, quizás sufrí alguna especie de discriminación positiva en donde por ser mujer me motivaban a más, me impulsaban a querer más, y eso hizo en mí que nacer este amor por la tecnología, por las telecomunicaciones en las redes, y de ahí mi trayectoria continuó. Salí del colegio con estos referentes que no me cerraron las puertas, por el contrario, y entré a la educación superior. Y en la educación superior también sigue la misma dinámica. Habíamos pocas mujeres, en mi generación 2 en la carrera, de 3 secciones en ese entonces. Y claro, uno se topa de todo. Hay docentes que te motivan, otros docentes que no te toman mucha atención o creen que no eres capaz. Entonces, finalmente, yo siempre me tomé de lo que yo sí pensaba que podía hacer. Y así nació esta ruta, luego ingresé a la industria, que ahí sufrí otras situaciones en las cuales, claro, hay compañeros, uno como mujer de pronto en estas áreas tiene que demostrar más que los hombres. Como que se da por hecho que el hombre sabe de eso. En cambio, una tiene que demostrar, y a veces con las preguntas insidiosas o con ciertas reuniones un poco también insidiosas. Entonces, claro, pero poco a poco yo he visto cambios. He visto cambios en donde hoy día, porque también hay que ver esa veredad. Si bien tenemos un camino por recorrer, yo he visto que hoy día cada vez son más bien recibidas las mujeres, ¿cierto?, en estos ámbitos, y eso me alegra porque finalmente el aporte y abrir las oportunidades a que no se sesgue, es decir, que no se limiten las posibilidades a solamente ciertas áreas, sino que las mujeres podamos tener otras oportunidades laborales también y de formación. Sí, sin duda hay, y esto, tu experiencia yo creo que es súper valiosa en mostrar que además no es un problema solamente educativo, no es un problema que solamente podamos resolver trabajando desde la escuela. Eso también es la base del trabajo intersectorial que hemos hecho desde el Ministerio de Educación, porque finalmente hay un siguiente paso, que es salir de una especialidad o de una carrera que ha sido tradicionalmente de hombres para una mujer,
y quieren entrar a la industria donde también existe esta cultura de que es una industria de hombres y donde las familias también muchas veces le dicen a sus hijas, esta es una carrera de hombres, ¿por qué vas a estudiar ahí? Y pasa también al revés, pasa que cuando un hombre quiere entrar a una especialidad feminizada, que vale decir es una especialidad que tradicionalmente ha sido de mujeres, también hay una crítica, un cuestionamiento social respecto a ¿por qué? ¿Por qué un enfermero? ¿Por qué un educador de párvulos? ¿Por qué un asistente social? Y son elementos que se van mezclando y que son parte del mismo problema finalmente, y un problema que tenemos que resolver como sociedad y en el que ya también contaremos de qué manera queremos abordarlo desde el Mineduc, pero también con todos nuestros socios en el sector público y el sector privado. Y antes de eso, vamos a la última pausa. Lo esperamos de vuelta en la educación que queremos. Estamos de vuelta en la educación que queremos junto a María José, hablando sobre educación técnico-profesional e igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres para desarrollar sus trayectorias. La verdad es que este es un tema que ha sido fundamental, no solo en términos de la igualdad de género, la educación técnico-profesional ha sido fundamental para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin ir más lejos, hemos puesto énfasis en que la educación técnico-profesional tiene que ser, o es más bien, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano sostenible del país, para llevarnos a un desarrollo que se centre no solamente en el crecimiento económico, sino también en generar una identidad productiva y en que eso resulte en un mayor bienestar para todos y todas quienes habitamos este país. En ese sentido, estamos trabajando hoy, nos toca por ley hacerlo además, en una nueva versión de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional que es realizada mediante un consejo asesor público-privado con donde participan distintos ministerios, actores que vienen desde el sector de empleadores, trabajadores, instituciones de formación media superior, un consejo amplio donde además está tomada ya la decisión de que esta es una estrategia de largo plazo, que es una política de Estado donde apuntamos al 2050 y las actualizaciones que hagamos son actualizaciones de plan de trabajo, cómo vamos en esto para alcanzar este sueño de una educación técnica para el desarrollo sostenible del país. En eso, la igualdad de género es un tema fundamental, la paridad entre hombres y mujeres, precisamente para que podamos tener las mismas condiciones, y esto tiene que ver con permitir que podamos tener ese bienestar del que hablaba. Y eso requiere hacernos cargo de distintas cosas. María José nos hablaba de la dificultad que tiene también una vez en el trabajo, ser mujer en un trabajo que es tradicionalmente de hombre. Y hay un elemento fundamental y que para nosotros es muy importante, que es hacerse cargo también de los cuidados. Porque para que las mujeres puedan participar efectivamente de estas industrias que han sido de hombres, necesitamos también que los hombres nos hagamos cargo del cuidado y podamos disminuir esa brecha, esa doble carga que tiene la mujer en que está todo el día en el trabajo y llega a la casa y tiene que hacerse cargo del cuidado. Y eso pasa por no solamente pensar en que las mujeres estén en las carreras de hombres, sino también porque los hombres estemos en aquellas carreras que han sido tradicionalmente de mujeres. Este es un desafío donde estamos juntos el sector privado, el sector público, la sociedad civil, cada uno y cada una de nosotros, las quienes están en la escuela, en los liceos, fundamentalmente como María José, y en el que sin duda queremos seguir trabajando, vamos a seguir generando material para apoyar a los liceos. Sabemos también que otras unidades del Ministerio están abordando distintos espacios y en donde tenemos una alianza, entre otros, con el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que esto ocurra. Y ya cerrando, ya yendo hacia despedirnos y poder dejarle invitado a seguir escuchando otros capítulos de este podcast, quiero, María José, agradecer nuevamente el estar acá, haber aceptado esta invitación y darte el espacio para que puedas también dar unas palabras finales, algo que quieras decir, que para que no te quedes con las ganas de decir lo que necesites. Súper, muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar la instancia también para contar y para cerrar que el año 2021 y 2022 tuve la oportunidad de trabajar en la mesa que revisó todo el tema del plan de acción de género, justamente en la educación media técnico profesional, educación en general en realidad, y ahí salieron algunos temas súper relevantes que tienen que ver en cómo invitamos
a la familia, a la industria, a poder motivar también a que nuestras niñas y jóvenes, y aquí hay invitaciones para ustedes, chicas, que puedan ver, buscar, investigar, informarse al respecto y no perder oportunidades que están ahí a disposición para nosotras y que finalmente es real que vamos a hacer un aporte para la industria. Y también agradecer a aquellas instituciones, tanto de educación superior como a instituciones, empresas, ciertas organizaciones que tienen planes de acción que finalmente contribuyen a esta inserción. Entonces, seguir en esa línea, todavía nos queda un camino largo por recorrer. Sin embargo, también una anécdota, o sea, me ha tocado vivir tanto para hombres como para mujeres, recibir de empresas que nos dicen, sabes que necesito tantos cupos de práctica, pero no recibimos mujeres, empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones, no tenemos servicios higiénicos, por ejemplo, para ellas, como al revés, carreras más feminizadas como administración, por ejemplo, gastronomía, en donde a veces sí nos piden un perfil femenino y no quieren hombres y varones, ¿cierto?, para insertarse. Entonces, la invitación a todos los actores que estamos involucrados en esto a abrir las puertas y también a guiar y orientar, porque aquí falta información en las familias, falta información en la industria y somos nosotros finalmente los que tenemos esa misión y esa responsabilidad de poder transferir a nuestra sociedad y a todas nuestras niñas y niños en Chile. Muchas gracias, María José. Como bien dices, es un desafío que tenemos que llevar juntos y como decimos en la educación técnico-profesional, nosotros técnicamente se puede. Y para quienes nos están mirando, nos están escuchando en YouTube, en Spotify, dejarlos invitados a seguirnos en nuestras plataformas, comentar, sugerir temas que quieran que incorporemos en distintos capítulos que vengan de este podcast, La Educación que Queremos. Y quisiera agradecer finalmente a la Biblioteca Mineduc, que nos acoge con gran cariño, ubicada en el Metro Moneda. Pueden visitarla y recuerden también que pueden seguir y consultar su catálogo en biblioteca.mineduc.cl. Soy Cristian Lincovil, secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional del Ministerio de Educación y los dejo invitados a continuar escuchando La Educación que Queremos. Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.